Qué bueno pues estar nuevamente con ustedes aquí, ya culminando este libro, ¿no? Jeremías, el profeta Jeremías. Y nosotros podemos observar en este libro cómo Dios se manifiesta, ¿no? Cómo Dios quiere todavía comunicar, bueno, cómo se comunicó Dios con su pueblo a través de los profetas. Si recordamos allá en Hebreos capítulo 1, versículo 1 que dice que Dios en otro tiempo, por diferentes maneras, Él se comunicó a través de los profetas, a los padres por los profetas. Y en estos últimos tiempos pues, nos habla por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces vemos aquí a Dios manifestándose a través de este profeta, Jeremías, y todo lo que hemos visto, todos estos capítulos, buenas, malas noticias. Bueno, el capítulo 52 es más que todo un resumen de todo lo que sucedió con la caída de Jerusalén y la cautividad de Judá. Jerusalén fue destruida completamente por medio de manos del rey de los babilonios, rey Nabucodonosor. Y lamentablemente pasaron muchas cosas horribles allí, muchas cosas horribles. Saquean, queman, profanan el templo que hizo el rey Salomón. Se llevan todos los utensilios del templo, exilian a sus habitantes, matan a muchos. Todo esto sucedió debido a lo que se leyó en el versículo del día, ¿no? Dice el versículo 2, el versículo 2 y 3. Bueno, el 3 dice, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, todo lo que estaba sucediendo aquí, obviamente tiene una razón. La desobediencia del ser humano hacia Dios, la desobediencia del pueblo de Dios hacia Dios. Y lo hemos visto en todo este libro, en todo este libro. Si es verdad que este libro se menciona que el pecado de Judá está escrito está en su corazón, pero con cincel de hierro o punta de diamante. O sea, era un pueblo rebelde, un pueblo que tenía su pecado allí. Obviamente, nosotros damos cuenta que todos somos pecadores, también tenemos pecado allí, pero Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo así. Dios no quiere. Entonces, una de las muchas cosas terribles que pasaron allí, como una está en el versículo 10, dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los jefes de Judá. Y esto es una escena horrible, más presencial por medio de un padre, ¿no? Que le degollen a sus hijos allí enfrente de él. Eso es espantoso, espantoso. Cosas que suceden cuando sucedieron por la desobediencia, ¿no? Versículo 11. Luego, ¿qué hicieron con él? A Sedequías, el rey de Babilonia, le sacó los ojos, lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, donde lo encarceló hasta el día de su muerte. Y no solamente acabaron con su familia, y una vez a él le sacan los ojos, y de ahí en adelante preso hasta la muerte. O sea, un castigo fuerte para Ezequiel. Porque aquí dice que se rebeló contra Babilonia, ¿no? ¿Y cuál era digamos, lo que le habían advertido Jeremías a Ezequías? Bueno, que no, que, que dejara dejara ceder a Babilonia y no le iba a pasar nada. A él no le iba a pasar nada, le iba a permitir la vida, no iba a venir castigo. Y no quisieron y se rebelaron. Obviamente vemos cuando se montó Babilonia que eh, los aliados de estos reyes que se estaban aliando con Egipto y fueron vencidos. Entonces no le hicieron caso a Dios y obviamente
vino lo que se cumplió lo que Dios promete. Dios promete bendiciones, pero también maldiciones al que desobedece. Y eso lo vemos desde el inicio del pueblo de Dios. Maldición al que desobedece y bendición al que obedece, el que guarda las palabras que Dios da. Y obviamente estas eran sus consecuencias, cosas que tenían que pasar, porque Dios es justo también. Dios castiga y paga, y da castigo al que merece. El versículo 12 dice que en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, que él era capitán de la guardia, que solía permanecer cerca del rey de Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Él quemó la casa de Jehová, o sea, el templo, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, o sea, completamente. Todo fue destruido, quemado, y destruyó todo edificio grande que había. Derribó además las murallas, versículo 14. Todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó los muros en todo el contorno de Jerusalén. La ciudad quedó completamente cubierta. Y nuevamente, del 17 al 23 dice, los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce usados en el culto, los incensarios, tazones, copas, ollas, candelabros, escudillas y tazas, tanto lo de oro como lo de plata se lo llevó el capitán de la guardia. En cuanto a las dos columnas, el mar y a los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso de todo este bronce resultó incalculable, incalculable. Y nada más y nada menos, las columnas eran, dice que eran de altura de ellas, era de 18 codos, más de 10 metros, y un cordón de 12 codos que lo rodeaba. Su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Eran unas columnas de bronce altas y además gruesas como de 3,5 metros de circunferencia de grueso. Y un espesor también bastante grueso. Todo eso de bronce fue derribado, fue destruido. Y era tanto que era incalculable, por decir cuánto fue lo que destruyeron esas columnas y todo lo que estaba alrededor, ¿no? Y versículo 22. El capitel de bronce que había sobre la columna era de 5 codos de altura y tenía el capitel a su alrededor una red y granadas. Todo el bronce, lo mismo que, y lo mismo que tenía la segunda columna en sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera y en total eran era de 100 alrededor de la red. Fíjese, aquí completamente, ¿qué quiere decir aquí? Todo lo que se utilizaba en el templo fue saqueado, fue destruido, fue robado y se lo llevaron, se lo llevaron. O sea que la adoración a Dios se había acabado completamente. Todas estas cosas fueron que también perdieron, no las cosas físicas, la familia físicamente, sino también donde la gente adoraba a Dios, donde la gente se reunía para tener la presencia de Dios. Por eso el principio que la ira de Jehová vino para echarlos de su presencia. O sea, eso es lo peor que ellos perdieron, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Eso es lo más terrible que uno puede perder. Uno puede perder una casa, un carro, los estudios, una amistad o algo. Pero perder la presencia de Dios es lo que tenemos que preocuparnos también. Lo más importante es no perder la presencia de Dios. Y ya vemos que perdemos la presencia de Dios es cuando desobedecemos. Ahí viene Dios, la ira de Dios. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ejecutó a muchas personas. El versículo 27
El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Amad, y así fue deportada Judá de su tierra. A quienes, desde el 24 dice, tomó también el capitán de la guardia, a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a tres guardas del atrio. Y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia, que pasaba a revistar al pueblo del país para la guerra, y a 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó y los acabaron, los destruyeron. En Segunda de Reyes también se menciona todo esto. Allá dicen que hubo un hambre terrible dentro de la ciudad. Hicieron un orificio, una grieta, los babilonios hicieron una grieta ahí para meterse. Entonces muchos escaparon de allí. Escaparon, pero después los encontraron en la llanura del Jordán. Los encontraron y ellos donde agarran al rey Sedequías, ¿no? Y se lo llevan. Personas cautivas un total aquí, que mencionan aquí en este pasaje, 4.600 personas, versículo 30 en su totalidad. Obviamente pasaron un lapso de tiempo para todo aquello, ¿no? Para la cautividad de Judá, para la caída de Jerusalén, la destrucción del templo. ¿Y qué nos podemos nosotros observar aquí, hermanos? Dios cumple todo lo que promete. Bendiciones, como dije, obediencia y maldiciones a la condenación. Él es justo. Es lamentable saber todo lo que pasó aquí, todo lo que pasó aquí con su pueblo, ¿no? Con el pueblo de Dios, debido a la desobediencia. Y el ejemplo es que de Dios nadie se va a burlar y nadie queda sin castigo. Ahí lo leímos en el versículo 3, por la ira de Dios. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No provocar a Dios a ira. No provoquemos a Dios a ira para que Él no nos eche de su presencia. Nosotros cantamos una alabanza en el Salmo 51. No me eches de tu presencia, Señor, y no eches de mí tu Espíritu Divino. Y esto es lo que había sucedido aquí. Dios los echó de su presencia y la adoración, donde Dios moraba, donde moraba su Espíritu, no estaba. Entonces eso puede pasar con nosotros. Puede pasar con nosotros, con la iglesia del Señor, si nosotros desobedecemos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente, ¿qué fue lo que también sucedió aquí? Es que a la gente no le gustaba cómo operaba Dios. No le gustaba cómo Dios se manifestaba. En una ocasión le dicen a Jeremías que le digan todo lo que Dios les mande, que ellos van a obedecer. Y eso vimos que era puro cuento. Cuando les dijo lo que tenían que hacer, ellos no, ellos prefirieron, no, vamos para Egipto. Nada, no quisieron. Entonces la gente no quiere, a veces no le gusta cómo Dios, bueno, no le gusta hacer la voluntad de Dios. O a veces no nos gusta hacer la voluntad de Dios, pero ya sabemos qué es lo que pasa si no la hacemos. Entonces, allí que viene allí después que no nos gustan las cosas de Dios, ya no nos gusta cómo Dios nos opera, cómo Dios nos manda, no nos gusta sus mandamientos. Entonces ahí es donde viene la caída, la destrucción, la condenación, la destrucción de todo. Como lo dije, Dios habló en muchas maneras por los profetas. Ahora, ahora que Dios nos habla a través de Jesucristo y a través de su palabra ya, tampoco a las personas les gustan las palabras de Jesús. No a todos les gustaron las palabras de Jesús, las palabras de vida. Entonces, uno de sus discípulos sí dijo, Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Pero muchos no. Muchos cuando escuchaban las palabras de Dios, las palabras de Jesús, regresaban, se iban. Entonces, cómo venga la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, hay que obedecerlos, para que no venga destrucción, no venga condenación y no exista la caída de nosotros, el pueblo de Dios, y no nos aleje de su presencia. Esto es lo cual nosotros debemos procurar. Y Dios en su misericordia quiso dejar allí, no acabar con todo su pueblo, por eso había mensajitos allí de esperanza en el futuro, para aquellos que sí confían en Él.
Y recuerden que no solamente vino, Dios utilizó a Jeremías para arrancar, destruir, arruinar y derribar, sino también para edificar y plantar. Y eso es lo que nosotros debemos estar involucrados. Y recordemos algo aquí, un versículo muy importante que está en este libro, que es el establecimiento del nuevo pacto, en Jeremías 31, 33, en adelante. Dice que Dios pondrá la ley en su mente y en su corazón, la escribirá en su corazón, y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Entonces, eso es lo más lo importante y se cumplió a través de Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos ser pueblo de Dios. No, ya no estamos lejos de Dios. Tenemos que ahora aceptar la voluntad de Dios para que no ocurran todas estas cosas que nos enseña en este libro profético de Jeremías. Entonces vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Amadísimo y bendito Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos las gracias, Señor. Reconocemos tu poder, tu grandeza, que eres un Dios fiel, que cumples todo lo que prometes, Señor. Queremos pedirte que perdones cada uno de nosotros nuestro pecado, nuestra desobediencia, Señor. Perdónanos porque no queremos provocarte a ira, Señor. Queremos obedecerte, queremos amarte, queremos guardar tus mandamientos. Ayúdanos y danos fuerza para hacerlo, Señor. Queremos estar siempre en tu presencia, no queremos que tu Espíritu Santo sea parte de nosotros. Nunca, Señor. No queremos la destrucción espiritual en nuestra vida, Señor. Queremos que tú nos edifiques, que nos vamos a plantar, Señor, para que tu reino se crezca y se expanda por todo el mundo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas presentes. Guarda sus corazones, Señor, del pecado de cada uno de nosotros y ayúdanos a ser un pueblo fiel, Señor, como tú quieres, Padre Santo. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos la bendición. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos.